En esta vida seré la matriarca, parte 19. Después de la reunión del patriarca Rulak, se quedó muy pensativo, porque aunque esperaba que nombraran como candidatos a Shanette y a Gallahan, nunca pensó que también nombrarían a Firentia. Mientras tanto, en la habitación donde se encontraba Pérez, este terco quería marcharse inmediatamente al palacio. Sus compañeros y amigos trataron de detenerlo, pero Pérez estaba decidido. Iba a enfrentar a la emperatriz, porque ella había lastimado a Firentia. Aunque su cuerpo era tan débil que no soportaba ni siquiera mantenerse en pie. Lignito, ya molesto, le pedía una buena razón para irse. Y cuando Pérez se la dijo, entendía, porque sabía que Firentia es tan importante para Pérez. Pérez en ese momento estaba furioso, porque no esperaba que la emperatriz se hubiese atrevido a contratar a Chantón para que utilizara veneno y lo eliminara. Así que a manera de respuesta, Pérez quería enfrentarla. Le preguntaba a Lignito en dónde se encontraba el emperador, si se encontraba en la residencia junto a su amante, ya que este había empezado una relación a escondidas de la emperatriz. Y si Pérez quería verlo era para romper su compromiso con Firentia. Pero en eso Tía, que había estado escuchando todo, le pidió que le dé una explicación. Al menos el por qué quería romper con ella. Pérez le comentó que es porque va a regresar al palacio. Y Tía, que conocía muy bien a este tonto, le preguntaba si acaso él había tomado la decisión de romper con ella porque no quiere ponerla en peligro. Y si es así, es algo absurdo. Y así le preguntaba si acaso el veneno le estaba quemando las neuronas porque estaba diciendo algo tan estúpido. Pérez se quedaba como un cachorrito regañado por su amo. Y al ver que este no iba a responder, con su mirada de pantera enojada le pidió a todos que salgan de la habitación. Así se quedó a solas. Y Tía le dijo que un contrato es un contrato, así que no lo puede romper. Pérez, con mirada triste, le dijo que tiene miedo de que algo malo le pase. Lo mejor era romper el compromiso. Pero Tía no podía creer que Pérez le esté hablando en serio, después de lo que había luchado para llegar hasta ahí. Aunque en realidad era Pérez quien prefería dejar todo antes de que lastimen a su amada. Ella, levantándose, se acercó a Pérez, preguntándole si acaso piensa que ella es una tonta. Pérez solo agachaba su cabeza. Y esto molestaba mucho más a Tía. Y en eso Tía le aclaraba que no tiene ni la más mínima intención de dejarlo solo en esto y escapar. Lo abrazaba para calmar sus miedos y Pérez se sumergía en ese aroma tan dulce de ella. Aunque Pérez lo que sentía en realidad es un miedo inmenso de llegar a perderla. A la mañana siguiente, en el palacio de la emperatriz, uno de los sirvientes le daba la noticia de que Gallahan está de visita en el palacio. Obviamente esta bruja pensaba que todo se debía a lo que ocurrió con Firentia. Así que, por eso, ella, antes de que trascienda a mayores, le había enviado una carta a Gallahan, pero no había obtenido respuesta. La bruja pensaba que con tan solo unos minutos bastará para que Gallahan se tranquilice, pero de pronto las sirvientas le dijeron que él no había llegado al palacio de la emperatriz, sino a la del emperador. Esto obviamente la puso en alerta enseguida y pidió a sus sirvientas que le ayuden a vestirse de inmediato. Mientras tanto, en el patio trasero del palacio, el emperador ya se encontraba reunido con Gallahan, quienes estaban hablando sobre la prosperidad de Chesaile. Pero de pronto aparecía la bruja. El emperador quiso añadir un asiento más para que ella se sentara junto a ellos, y esta bruja con hipocresía saludó a Gallahan. Pero él no era ningún hombre tímido, la enfrentó indirectamente y se disculpó con el emperador, mencionándole que tiene que retirarse porque tiene mucho trabajo, no solo de Chesaile, sino también de la familia Lombardi, e indirectamente les hizo creer que el patriarca ya tiene un candidato que lo reemplazará, él, aunque no estaba nada anunciado oficialmente. Gallahan sabía perfectamente que tanto el emperador como la emperatriz no tienen idea de quién será el nuevo cabeza de la familia Lombardi, así que lo único que Gallahan quería darle era un poco más de tiempo a Firentia para que pueda lograr ser la heredera. Así que le dijo que al parecer, como no había otro candidato a ser patriarca, él era el más adecuado. Obviamente esto le molestó a la emperatriz, pero en cambio al emperador le encantó la idea. Él era el más capacitado. Gallahan al final se retiraba, pero al pasar junto a la bruja le contó que había recibido su carta, pero como había estado tan ocupado, no había podido responderle, y que si alguna cosa tiene que tratar con él, lo haga de frente, pero que deje en paz a su amada hija. En pocas palabras, estaba defendiendo a su retoño. Y la emperatriz, al escuchar esto, se puso más furiosa que un tigre.
Por otro lado, en la mansión Lombardi, los compañeros de Pérez hablaban sobre la competencia de caza que se realizará en los predios Lombardi. También se asombraban por la forma en que tía dominaba a Pérez como si fuera un lobo domesticado, pero al ver que Pérez estaba tan inmerso en sus pensamientos, decidieron cambiar el tema, así que le comentaron que ya Astana había contratado como a unos 10 hombres para que lo ayuden en el torneo de caza y que pasa restregándole al mundo que él será el campeón, que le ganará a Pérez. Pero esta vez Pérez no le importaba quién gane o quién pierda, porque después de ese día las cosas van a cambiar rotundamente. Por otro lado, la madre de Bellezac, con tal de no perder lo que tenía, decidió pedirle a su hijo que si de verdad es un hombre fuerte, no uno débil como su padre, debe estar siempre del lado del príncipe Tontín. Bellezac sabía perfectamente que si su familia había caído, es porque su padre quedó mal ante los ojos de su abuelo, y él no podía fallarle a su familia. Su madre feliz le entregaba un regalo, aunque en realidad era una daga, para que la utilice en el torneo de caza, ya que aunque esta vez iba a ser diferente, le pedía a Bellezac que si tiene la oportunidad, no la desaproveche, ya que no era momento de tener miedo. Era su última oportunidad para poder recuperar el lugar que le pertenece, y nuevamente le recalcaba que no se separe del príncipe y que lleve consigo ese puñal. Por si algo peligroso ocurre, no dude en usarlo. Y Bellezac, como todo un niño obediente, aceptaba la petición de su amadísima madre. Pero así finalmente el día de la competencia de caza llegó. Tía, que observaba desde su ventana el inmenso bosque de caza, sentía un poco de escalofrío, y más porque ese lugar siempre durante todo el año había estado cubierto por una inmensa niebla, y según rumores se dice que quienes se adentran a él terminan locos. De pronto aparecía Cléribant para informarle que ya todo estaba listo, tal como ella lo había ordenado. Incluso Violeta le comentó que todos los preparativos del banquete de víspera estaban listos. Todo esto se había realizado gracias a la ayuda de Bate, y esta vez las reglas de cacería serían diferentes, ya que esta vez los competidores tenían que recolectar partes de los cuerpos que cazan como prueba para poder confirmar si son los ganadores o no. Ya todo estaba listo, solo era hora de que Tía se presente ante todos para dar la bienvenida a la competencia de caza, y ella estaba más que lista para el evento más importante que iba a dar inicio en ese momento. Por otro lado, el emperador y la bruja de la emperatriz se dirigían hacia la mansión Lombardi. Esta bruja le decía al emperador que recientemente había escuchado en las conferencias que se había propuesto discutir la designación del príncipe heredero y que ya era hora de que él designe a su reemplazo. El emperador, con una sonrisa, le preguntaba si ella lo decía por preocupación a él o por preocupación a su familia. Pero esta bruja le recalcaba que él lo único que está tratando de hacer es posponer la asociación, y le preguntaba el por qué. ¿Acaso estaba pensando en nombrar al segundo príncipe como heredero? Pues él no es digno de ese puesto. Y el emperador no quería ver eso, porque recordaba las amenazas que le hizo el antiguo emperador. Pero tampoco estaba seguro de Astana, porque es un completo inútil. Por otro lado, Tía, junto a su abuelo y su tía, daban la bienvenida a todos los participantes y personas en general. Incluso sus primos, los gemelos, estaban listos para la competencia. Pero de pronto llegaba ya el carruaje del imperio. El emperador salía del carruaje con una sonrisa de oreja a oreja, saludando a la familia Lombardi. Rulac, como patriarca de la familia, les dio la bienvenida, e incluso Tía y Pérez se lanzaban una miradita de complicidad. El emperador no dudó en recalcar el buen trabajo que había hecho el patriarca al organizar un evento de caza diferente. Pero Rulac le explicó que no fue él quien organizó todo, sino Tía. Ella le agradecía al emperador por los cumplidos y le dijo que había tratado de hacer lo mejor posible para que ese evento sea de su agrado. Incluso les entregó unas armaduras especialmente hechas para Pérez y para Astana. Pérez utilizaría la de color rojo y Astana la de color amarillo, ya que si algo sucede en el bosque sería mucho más fácil encontrarlos con esos colores tan llamativos, ya que la niebla era muy densa. Pero en eso el emperador, entusiasmado por este nuevo evento, le pedía permiso a Tía para participar en el torneo. Y Tía, aunque no lo tenía planeado, consideró que no era tan mala idea. Y así, sin ponerle pretextos, aceptó. Tía y Pérez estaban felices, porque por fin empezaba su plan de venganza. Ya en la noche, durante el banquete de bienvenida, Astana bebía sin control, mientras que los caballeros imperiales que lo custodiaban se encontraban en alerta, vigilando a los caballeros Lombardi, ya que en cierto modo eran rivales, porque los caballeros imperiales con el tiempo habían disminuido, y todo se debía a los rumores de la expulsión de los Brown. De pronto aparecía Pérez con el atuendo rojo, que lo hacía ver como un verdadero bombón. Tía le comentaba feliz que todo estaba saliendo conforme a lo planeado, ya que el emperador participará
ganara en la competencia de caza, y el tonto de Astana se estaba emborrachando hasta los pies. Tía feliz le decía que ella siempre supo que él estaba destinado a lograr lo que desee. Y Pérez le dijo que a veces ella es algo extraña, porque habla como si conociera el futuro, pero en algo no se equivocaba, y era que él no estaba logrando nada por sí solo, sino que todo era gracias a ella. Así le dio un tierno beso en la mejilla, haciéndola sonrojar y huir de inmediato. Al poco rato Ramón aparecía ante ellos, y Tía le pedía a Pérez que se aleje, ya que sabía perfectamente que Astana, si los ve junto a ella, no caerá en el plan. Pérez, como todo un cachorro obediente, se marchó, pero no sin antes recalcarle que si necesita de su ayuda, él estará cerca. Tía estaba preocupada por la relación de Ramona, ya que en el pasado ella es quien se quedaba con Pérez, pero al verla se dio cuenta de que ella estaba bien y no estaba actuando de manera extraña. Así que ahora sí Tía, ya más tranquila, iba a empezar con su plan y les va a dar un buen espectáculo a todos. Por otro lado, el emperador había decidido salir a disfrutar del banquete, aunque a la emperatriz no le parecía algo bueno, pero justo ahí aparecía alguien inesperado, saludando a su majestad. Era Gilliard Brown, líder de la familia Brown. Gilliard se sentía muy nervioso porque pensaba que quizás si comete un error al presentarse ante el emperador, su familia caerá en más destrucción. Pero recordó las palabras de Firentia y supo que debía mantener su cabeza en alto como un verdadero líder, y así pudo mirar cara a cara a la bruja, lo cual a esta mujer la sorprendió mucho, porque no entendía qué es lo que pasaba. Si hace 10 años ella investigó todo sobre esa familia y le comentaron que una enfermedad los había debilitado y que nunca habían tenido hijos varones, solo una hija mujer, por lo que pensó que nunca representarían una amenaza. Pero ahora se daba cuenta de que Gilliard siempre estuvo escondido detrás de la familia Lombardi, y obviamente esto no le conviene. Así que le dijo que si es verdad que él es el líder de la familia Brown, ya que podría ser un impostor. Pero el patriarca le dijo que podía demostrárselo. Así Gilliard le mostró el anillo que el difunto emperador le había entregado a su padre cuando fue el líder de los caballeros imperiales. Y esto sí que dejó calladita a la emperatriz, mientras que Gilliard se arrodillaba ante el emperador, diciéndole que ellos habían estado ocultándose para no ser eliminados, pero que gracias a la valentía de la familia Lombardi, hoy se presentaba ante él como un fiel sirviente, y aunque había perdido su mano derecha por un robo, seguía siendo leal al imperio. Todos los presentes empezaron a murmurar lo cruel que había sido, y eso molestaba a la emperatriz mucho más. Rulac le comentaba todo lo que la familia Brown había sufrido al ser perseguidos, y por eso él, en nombre de la familia Lombardi, le pedía restaurar el nombre de la familia Brown para que no tengan que seguir escondiéndose, ya que era justo después de ese accidente. Enseguida saltó la emperatriz, diciéndole que no podía hacer eso porque esa familia ya fue eliminada del registro de nobles. Ahora no son más que unos simples plebeyos. Además, hacer eso pondría en duda la confianza en la asamblea de los nobles. Pero justo ahí Rulac intervino, diciéndole a la emperatriz que por qué ella habla de confianza. De seguro ella no sabe lo que pasó con la familia Brown. De lo contrario, no estaría hablando tan a la ligera. Así que Rulac, para refrescarles la memoria, y además como habían tocado a su nieta, decidió darles un poco de su propia medicina. Así que él, como patriarca de los Lombardi, les dijo que garantizaba la identidad de Brown y de los suyos. Rulac estaba dispuesto a hacer pagar a esa bruja de emperatriz por haber lastimado a su preciosa nieta. Pero luego de este incidente, la emperatriz había salido corriendo a su habitación, mientras que Astana continuaba bebiendo como barril sin fondo y seguía pidiendo más licor, hasta que de pronto aparecía Tía, pidiéndole que ya no beba más. Astana, que ya estaba medio más allá que acá, arrogante, trataba de hacer quedar mal a Tía, pero ella, que es más astuta, le dijo que no estaba preocupada por él sino por la emperatriz, ya que con lo que había pasado, ella debe estar muy estresada, y si se entera que él está borracho, será un espectáculo que la hará sufrir más. Esto hizo que los cabales de ese muchachote se fundieran y empezara a insultar a Tía, diciéndole que es una huérfana sin madre y muchas más groserías. Tía tenía esto planeado, pero no pensó que funcionaría tan rápido con este idiota, y sacándose su guante, se lo lanzó a la cara, diciéndole que lo retaba a un duelo. Pero como él estaba borracho y ella no era una persona que iba a imponer una espada, le propuso que cada uno elija un representante que peleará en su nombre, y obviamente quien representaría a Tía era Ramona. Y aunque la escolta que acompañaba a Astana le pedía a Tía que retire sus palabras, para Astana esto era una buena idea, y sin más le pidió a Sloan, su caballero, que sea su representante.
que pelee por el honor del imperio. Ediane Sloan era el vicecapitán del tercer cuerpo de caballeros imperiales, y se dice que ellos entrenaban profundamente el estilo de esgrima del imperio, y era uno de los más antiguos, por lo que para Tia era una oportunidad perfecta para demostrarles el estilo imperial verdadero. Ramona estaba complacida de poder luchar por el honor de Firentia, y durante ese torneo el premio sería que el perdedor tendrá que disculparse con el otro con sinceridad, y así iba a dar inicio al duelo entre esos dos caballeros, Ramona versus Ediane. Así se dirigieron todos a disfrutar ese espectáculo. Los amigos de Pérez estaban felices porque Tia estaba teniendo todo bien organizado e incluso toda la atención de la gente estaba puesta en ella, y así el emperador daba inicio al duelo entre esos dos caballeros. Pero en el fondo sabía que gane quien gane, ese duelo no lo beneficiaba en nada. Pero si ganaba Astana, todo el mundo igualmente lo criticará, porque este tonto había tratado mal a Tia. Durante este duelo, el ganador fue Ramona, quien con su estilo único de su familia logró vencer al caballero de Astana, dejando a todos con la boca abierta y a Dejan sorprendido, porque el estilo que ella usó era asombroso. Dejan, entusiasmado, le preguntaba a Ramona cómo había hecho esos movimientos y que por favor se los enseñe. Ramona se sentía feliz y les explicaba que ese estilo es el esgrima original de la familia Brown. El emperador, para concluir con este acto como resultado del duelo por el honor, dio por ganadora a Ramona, y ella le entregaba honorablemente la espada de duelo a Firentia. Y ahora sí venía lo bueno, porque como Firentia ganó, Astana debe disculparse con ella por insultar a su madre y menospreciar su honor. Pero este bruto solo mencionó que no había dicho nada malo, al menos nada que no sea cierto. Pero justo ahí llegaba la ley, ya que el emperador lo obligó a que le ofreciera una disculpa a Firentia. Tras hacerlo de mala manera, se marchó del banquete, y el emperador sentía curiosidad por Ramona. Le preguntaba su apellido y ésta le dijo que es la hija de Gilliard Brown. Tras desearle suerte en el torneo de caza, el emperador se marchó, y Ramona se sentía un poco triste, porque el emperador no había mencionado nada sobre el estilo que les había mostrado. Pero Tia le daba ánimos, diciéndole que no tiene nada de qué preocuparse, porque su familia regresará triunfal, y su primer paso fue exitoso. Ramona se sentía extraña, porque con las palabras de aliento de Tia surgió una inmensa fuerza en su interior, algo que desaparecía toda su tristeza. Por otro lado, en la habitación, la emperatriz ya estaba empacando todas sus cosas para marcharse. Estaba furiosa por cómo había terminado las cosas con el patriarca, y más porque se sentía insegura. No podía permitir que la casa Brown le arrebate sus tierras del oeste, así que necesitaba saber de inmediato qué había ocurrido hace 40 años. De pronto vio a Dewey y le preguntaba si él sabía algo sobre lo que ocurrió con la casa Brown hace 40 años, pero él simplemente le dijo que su difunto padre siempre fue reservado con ese tema, por lo que no tenía ninguna pista. La emperatriz estaba furiosa y le dijo a su hermano que ella irá a ver a los ancianos de Angenas. De pronto aparecía Astana preguntándole a su madre a dónde se iba. Ella no le dio muchos detalles. Le dijo que regresará al Palacio Imperial. Astana se sorprendió mucho al no verla enojada por lo que había ocurrido ayer, pero la emperatriz se acercó y le dijo que sabía perfectamente que ambos habían sido manipulados por los Lombardi, y obviamente esta bruja ya se había dado cuenta de que todo fue plan de Tia. Le prometió a Astana que ella hará lo que tenga que hacer para ponerlo en el trono. Y Astana, luego de la humillación que sufrió, quería regresar con su madre al palacio, pero ella le dijo que tiene que quedarse a concluir con la competencia, porque si él se marcha, estaría demostrando debilidad y obviamente sería objeto de burla. Y como Pérez iba a estar en la competencia de caza, no sería nada correcto que Astana, siendo el príncipe heredero, abandone la competencia. Así que Astana tuvo que quedarse, y sin la protección de su mamita. Finalmente, iba a dar comienzo el torneo de caza. Tia les iba a explicar brevemente las reglas, y una de las más importantes es que durante los 3 días, quien derrote la mayor cantidad de monstruos obtendrá el honor de la victoria y el premio. Pero para esto deben recolectar una parte del cadáver de los monstruos. También les advertía que esos monstruos también saben cazar humanos, y si se encuentran en una situación peligrosa, deben utilizar las bengalas que se les había proporcionado, y podrán ayudarlos de inmediato. Aunque eso
eso significa también la descalificación inmediata. Astana pensaba que esta competencia sería fácil porque podría utilizar a su grupo para que lo ayude a cazar, pero Tia les dejó en claro que aunque pueden recibir ayuda de otros, la competencia es individual. Y así dio inicio al gran esperado día de caza. De pronto a lo lejos Tia vio que Pérez le dijo algo a Astana que lo molestó. Ella se acercó a preguntar qué le había dicho a Astana. ¿Si acaso lo amenazó de muerte? Pero Pérez con una sonrisa le dijo que solo le había dicho que no se cruzara con él en el bosque. Para Tia, esto era una amenaza de muerte. Pero eso lo hacía Pérez porque estaba furioso por cómo ese tonto había tratado a su amada. Y despidiéndose de Tia con un tierno beso en la frente, se marchaba. Sus amigos que vieron este tierno acto de amor se quedaron asombrados, mientras que Claribán muy curiosamente le preguntaba a Tia qué va a ocurrir dentro de ese bosque. Pero ni ella misma sabía, ya que ella había organizado este evento en el bosque de los locos para que Ramona dejara su marca. Aunque en realidad, el que estaba más emocionado con esto era Pérez, y aunque Tia no le había preguntado nada de lo que ocurriría, sabía que tanto ella como Pérez eran personas que hacían lo que sea necesario para lograr que nadie se interponga, y estaba segura de que Pérez lo conseguirá sin falta. Luego de que dieran inicio a la competencia, Astana, que ya se había internado en el bosque, se encontraba un poco miedoso porque la niebla era muy densa y el camino se cortaba constantemente. Al parecer habían estado caminando en círculos, pero como Astana era el que los dirigía, debían hacer lo que él diga. Mientras que Bellesac, tal como le pidió su madre, no se alejó del Astantonto, quien se sentía protegido porque de seguro Bellesac era el único que se preocupaba por él. Así Astana les dijo a todos que por ser el primer día se quedarán en la entrada del bosque para así poder conocer el terreno, porque pensaba que igual Pérez no podría hacer nada solo con 4 hombres quienes lo acompañan, a comparación de él que tiene 10. Pero de pronto escuchó el disparo de una bengala y preocupó al Astantonto. Mientras tanto, en la mansión disfrutaban de un banquete. El emperador felicitaba al patriarca por tener a una excelente nieta. Y Rulac, que vio preocupación en la mirada del emperador, le dijo que al parecer tiene muchas preocupaciones. El emperador, sin dudarlo, le comentó que al parecer, aunque gozaba de buena salud, algunos hablan de su sucesión, como si él fuera a morirse pronto. Rulac, a manera de conversar, le decía que aunque sea solo palabras de un viejo, él debería tomar precauciones, como evitar comer fuera del palacio o los objetos que le envíe la emperatriz. El emperador obviamente se puso molesto por cómo el patriarca estaba insinuando que la emperatriz podría hacerle daño, aunque en el fondo él también sentía desconfianza por ella, por lo que no descartaba del todo a esa bruja. Mientras tanto, Claribán y Tia veían que ya iba la tercera bengala lanzada y que de seguro ya deben estar asustados, ya que en el bosque de los locos no solo fluye energía demoníaca, sino que también hay un monstruo muy peligroso. Y con tanto ruido, tenían que estar alerta, porque la sangre de los monstruos que vaya eliminando podrían atraer a cosas mucho peores. Mientras tanto, en el bosque, Astana y sus hombres ya habían caminado por varias horas y se sentían agotados. Seguramente seguían en círculos. Pero sabían perfectamente que esto se debe al enorme flujo de energía negativa. Eso los estaba afectando, ya que incluso podían escuchar ruidos extraños. Ya el miedo se apoderaba de ellos, y esperaban no encontrarse con monstruos demasiado grandes. Este miedo quería hacer que los caballeros quieran regresarse y rendirse, pero Astana obviamente no iba a perder, y menos frente a Pérez. Además, si se rinde a su madre, jamás se lo perdonará. Aunque de pronto, por estar descuidados, aparecía un inmenso monstruo justo detrás de Astana. Este estuvo a punto de agarrárselo, pero para su mala suerte aparecía la pesadilla de los monstruos, Pérez, quien con su espada afinada cortó la cabeza de ese monstruo, salvando así al Astantonto. Pero como le había advertido que no se cruzara en su camino, esta vez, aunque lo había salvado del monstruo, no se salvaría de su espada. Y cuando estuvo a punto de atravesarlo como pollo en asadero, sus caballeros lo detuvieron, pidiéndole que se calme, ya que si lo elimina, lo lamentará después. Pérez quería hacerlo filete, hasta que de pronto llegaba Lignito, quien le dio un tónico que lo ayudaría a calmarse, ya que al estar tanto en contacto con esa niebla densa y la fuerza demoníaca, su mente se había nublado y no le permitía expresar sus verdaderos deseos. Astana estaba sorprendido, pero de pronto sus propios caballeros lanzaron una bengala, porque ya no querían estar más en ese bosque. Astana, quien no pronunciaba palabra en el fondo, quería salir corriendo de ahí, y más cuando Pérez le dijo que ese monstruo que había eliminado
fácilmente no era el más grande que había, y sonriendo con sarcasmo, les hizo entender que ese apenas era un monstruo bebé. Pérez junto a sus compañeros se marchaban burlándose de Astana y de sus cachorros miedosos. Mientras tanto, ya en la mansión, los primeros cazadores con sus presas llegaron. El primero había llegado con 3, el siguiente con 5, pero luego aparecía Pérez con 7 monstruos cazados, por lo que estaba en primer lugar, mientras Astana aparecía junto a sus cachorros con sus manos vacías. Y poco después aparecía Ramona, quien llevaba la cabeza de un tremendo monstruo, el más grande de todos. Así que esta vez la competencia estaba entre Ramona y Pérez. Astana, que observaba cómo felicitaban a Pérez, se puso furioso, pero de pronto su cachorro fiel, Bellezac, le dijo que desde mañana en la cacería intente tomar un poco de ese tónico que había tomado del grupo del segundo príncipe. Es el mismo que le habían dado a Pérez, por lo que podría ser de gran utilidad. Astana, al verlo, inmediatamente se lo arrebató, y ahora sí se sentía feliz, porque ya con ese tónico significa que no tendría más alucinaciones, ni mucho menos visiones, y podrá vencer a Pérez. Y como no quería esperar a la mañana siguiente, decidió volver al bosque para empezar con su cacería, y aunque los caballeros le advertían que podía ser peligroso, este no les hizo caso. Edian le preguntaba al emperador si no sería bueno detener al príncipe, pero el emperador simplemente les dijo que no había de qué preocuparse, estaba seguro de que él solo dará vueltas por la entrada y tras rendirse, regresará de nuevo. Edian le preguntaba si acaso él estaba pensando en nombrar heredero al segundo príncipe, ya que, así sea de sangre plebeya, él tiene los mismos ojos del antiguo emperador y se parece mucho a su padre. Y el emperador por un rato lo pensó. Quizás es mejor eso que ver la cara de Angenas en Astana. Así llegaba el segundo día de caza. Astana, con su tónico mágico, había logrado eliminar a 18 monstruos. Se sentía tan fuerte y poderoso. Pensaba que él solo podría acabar con todos ellos. No le importaba si los caballeros lo acompañaban o no, pero ahora solo necesitaba a Bellezac para poder continuar cazando monstruos y así vencer a Pérez. Empezó a tomar más y más de ese tónico, el cual, según él, le hacía pensar como si estuviera alcanzando algún tipo de fuerza impresionante, como si estuviera lleno de energía, pero ya en su mente sus deseos malévolos más profundos estaban apareciendo. Durante el tercer y último día de caza, Astana había eliminado una gran cantidad de monstruos. Bellezac, al ver que Astana estaba fuera de control, le pedía parar porque ya incluso solo los dos se encontraban en el bosque. Sus demás caballeros se habían marchado y Bellezac recordaba las palabras de su madre. Pensó que quizás era hora de actuar, ya que estaba solo con el primer príncipe, y que quizás así podría ganarse su confianza, ya que era su última oportunidad para recuperar lo que le habían quitado a su familia. Por otro lado, el emperador ya iba a participar en la competencia y ya se encontraba con su armadura brillante de color amarillo, la cual Tía había preparado especialmente para él. Ya los caballeros que lo acompañarían estaban también listos y a su disposición, pero de pronto Tía le pidió al emperador que le permita acompañarlo, ya que por ser el último día, quería entrar por lo menos una vez a ese bosque, ya que nunca antes había tenido dicha oportunidad, y como iba a estar bien acompañada, sabía que estaría a salvo, porque su majestad la protegerá. Ante estos halagos, el emperador no pudo negarse y decidieron ir juntos al bosque. Minutos después, tras caminar en el bosque, se encontraron con Pérez, quien estaba cubierto de sangre de monstruos. Pérez se sorprendió mucho al ver a Firentia, pero con la mirada que ella le lanzó, como quien diciéndole no te preocupes por mí y ocúpate de tus asuntos, se quedó tranquilo, pero le aconsejó al emperador que debería dirigirse hacia un lugar menos peligroso, ya que en donde estaban habían monstruos de gran cuidado, e incluso Pérez se ofreció a guiarlos hacia un lugar más seguro, y obviamente quien iba a ir al frente era Pérez junto a sus caballeros. En otro lado del bosque, Astantondo tenía un montón de cadáveres de monstruos por doquier. Estaba feliz porque de seguro será él quien ganará la competencia, pues había acabado con todos los monstruos de la zona, y ahora con el tónico que le había dado Bellezac era más fuerte. Pero de pronto su mente se nubló por completo. Sacó su deseo más profundo, eliminar a Pérez, para así ser el único heredero legítimo del imperio. Así que esta vez estaba decidido a deshacerse de él, e iba a aprovechar la oportunidad, en este bosque. En su cabeza solo existía la idea de eliminarlo, ya que así el emperador no podrá ignorarlo y su madre se sentirá orgullosa de él. Así se dirigió a buscar al mestizo de ojos rojos.
Al mismo tiempo, Pérez estaba guiando al emperador hacia un lugar más tranquilo. Tía, que sabía que Pérez tenía algo en mente, quería saber qué es lo que estaba pensando este loco. Pero de pronto, unos monstruos aparecieron para tratar de atacarlos, pero con la ayuda de Pérez no pudieron lastimarlo. En eso, unos cuervos de ojos rojos intentaron atacarlos, pero los caballeros los interceptaron. Pérez, a manera de ayuda, les ofreció su capa, para que así, en una situación peligrosa, el emperador pueda destacar y puedan ayudarlo. Obviamente, el emperador aceptó sin dudarlo, porque estaba dentro de un bosque peligroso. Pérez, acercándose a Tía, le advirtió que tenga cuidado, y minutos después, el emperador dio por terminada la cacería. Pidió regresar a la villa, pero de pronto ante sus ojos aparecía Astana, quien había perdido la lucidez. Directamente se dirigió al hombre de capa roja, pensando que se trataba de Pérez. Empezó a atacarlo y los caballeros imperiales junto a los caballeros de Pérez trataron de detenerlo, pero Astana, que había perdido completamente la razón, no entendía por qué los caballeros imperiales estaban protegiendo a Pérez, mientras que Bellesac ya se había dado cuenta de que Astana estaba fuera de control. Intentó detenerlo diciéndole que él era el emperador, pero Astana, tomando la daga de Bellesac, se dirigió directamente hacia el emperador, y cuando estuvo a punto de apuñalarlo, Pérez intervino, llenando de sangre el bosque. Astana, en su locura, pensaba que finalmente había cortado el cuello de Pérez, pero se quedó atónito cuando a su lado vio su brazo junto con la daga. Pérez le había cortado el brazo. Astana, ante esto, cayó en desesperación y Pérez pidió a los caballeros que protejan a su majestad, mientras que él se acercó a Tía para disculparse por haberla salpicado de sangre. Mientras tanto, el emperador no entendía qué había pasado con Astana y el por qué lo había atacado así, pero Pérez le explicó que Astana había perdido la cordura debido a la hora demoníaca del bosque, ya que se dice que las personas que están en contacto directo con la sangre de los monstruos los hace revivir los deseos más profundos que tienen en su interior. El emperador, al escuchar esto, se daba cuenta de cuál era la verdad, así que le pidió al segundo príncipe que escolte a Astana al palacio imperial, y Pérez, acatando las órdenes de su padre, le pidió a todos los caballeros que guarden bien el brazo de Astana, porque es la prueba de la traición. Esta historia continuará. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, darle me gusta si les gustó y seguirnos en Bere Te Lo Cuenta, donde subimos más de estas historias. Y síguenos en Facebook. ¡Hasta la próxima!